Hermanos, buenos días. Dios les bendiga y les guarde. Agradecidos de Dios por estar esta mañana nuevamente en nuestra casa. Cuando cantamos de la fidelidad de Dios, creo que no queda nada más por fuera. Aunque nosotros fallemos, el Señor sigue siendo fiel. Él permanece para siempre. Gracias a Él estamos hoy nuevamente reunidos. Gracias a Dios porque el trabajo que se hace para la gloria de Dios, el Señor lo va a recompensar. Y no estamos por casualidad. El Señor tiene propósitos por cada uno. Y el Señor tiene hoy una palabra para cada uno de nosotros. No solo para ustedes, para mí también. Y hoy, cuando oigo cantar de la fidelidad, les decía que el Señor ha sido bueno en todo tiempo. Hemos salido de un año 2023, que para muchos en el 22 decíamos, ahora lo que viene es tragedia. Y otros que decíamos, vienen bendiciones. Y el Señor nos dijo, vienen bendiciones, y nos ha dado bendiciones. Con momentos duros, es normal, pero la fidelidad del Señor está allí. Y en este 24 es un año de muchas bendiciones. Yo no quisiera que estén pensando en sus corazones, es que lo que viene es peor. Yo veía por ahí un cómico colombiano, Peter Albeiro, y él dice que hay gente pesimista profesional. Él dice que hay gente que ve, que tú le dices, ¿cómo estás? Y él dice, ay, aquí estoy, como cuando tú eras pobre. Es triste lo que vivo. Y uno dice, mira ese sol como está bello. Ah, sí, pero ese es un sol de lluvia. O sea, todo lo negativo lo buscamos. Y vivimos en esa tendencia. Y estamos comenzando, estamos en el primer mes del año. Es un mes para agradecer a Dios que estamos. Muchos no estamos. Para agradecer a Dios que estamos sanos, aún con dolencias y dificultades. Pero estamos. Para la gloria de Dios. Y el Señor lo tenemos de nuestro lado en su fidelidad. Y nosotros tenemos una parte que cumplir a Dios y que rendir a Dios. Eso son nuestras vidas. Pero para nosotros rendirnos a Dios, hay un elemento que está presente siempre para atacar, y es el enemigo de Dios. Y es que lo estuvo para el mismo Jesús. El Señor Jesús, en su tiempo de predicación, de inicio de esta doctrina que es el cristianismo, fueron momentos muy difíciles, pero el Señor Jesús logró vencer. Y para que estemos claros, Jesús nació como nosotros, como hombre. Y vivió como niño, como cualquier niño. Vivió como joven, adolescente, creció, llegó a ser un hombre que padeció muchas cosas y que venció, porque estaba dependiendo de Dios. Y hay algo que a nosotros nos priva y de eso queremos hablar hoy, y es de la tentación. La tentación. Y yo titulo esto, la tentación no es pecado. O sea, cada uno puede ser libre de ser tentado, pero no de pecar. Eclesiastés dice que puedes hacer todo lo que quieras desde tu juventud. Puedes elegir hacer lo que te plazca, pero ten cuidado porque de todo lo que hagas tendrás que entregar cuenta a Dios. O sea, haz lo que te dé la gana, pero al final tienes que entregar cuentas. Y todo lo que hacemos depende de ese proceso de tentación. Y yo pregunto, ¿qué es tentación? ¿Qué significa ser tentado? La Real Academia de la Lengua dice que es la instigación o estímulo que induce al deseo de hacer algo. Nos produce deseo de hacer algo. Y sabe una cosa, lo más triste es que nos induce a hacer todo lo que es perjudicial. Aquí hay un poco de señoras que yo las veo tan lindas y se cuidan para no engordar. Y están atentas de no aumentar 1 kilo más. Y todo lo que les gusta, todo lo que es sabroso, todo lo que es atractivo es lo que más le engorda. Y cuando pasen lo miran, ¿qué tiene? Tentación. Está una ilusión mental allí para decir, estoy instigado a hacer. Y lo que no quiero hacer, eso hago, dice Pablo. Lo que quiero hacer lo hago, mas lo que no quiero, eso hago, porque hay una lucha entre el espíritu y la carne, y la carne sufre tentación. Esa inspiración o ese estímulo lo que produce es atracción, provocación
incitación, seducción, sugestión, fascinamiento, embaucamiento. Y decimos, es que me embaucó el enemigo. No, fuiste tentado y fuiste seducido, fuiste atraído y caído. Puede ser tentado, atraído, pero no caer. El diabético, ¿qué diabético no es atraído por el dulce? Y uno dice, pero no puede controlarse. No puede controlarse. El adicto a la marihuana, cuando ve que hay marihuana, o pega el olor, o siente el deseo, la atracción, la fascinación, por eso está. Ahora, ¿cuándo es el problema? Cuando lo participas. Si la señora quiere comer eso que le engorda y le provoca y está allí, pero no lo come, entonces no ha pecado, no lo ha comido, no va a engordar. Es como dicen en mi pueblo, desea no embaraza. O sea, puedes desear, pero no lo existe. La tentación está, pero no es pecado. El problema está cuando eres seducido y atraído, pero que caes en la tentación. Y para nosotros en el ámbito cristiano, la tentación la definimos de manera parecida al mundo secular o a la Real Academia de la Lengua, pero hay un elemento que para nosotros juega papel importante, y es que en la parte cristiana, en la parte de doctrina, es una provocación o incitación por parte de quién. En este caso, la tentación no es por cualquier cosa, sino que es por parte de Satanás. Satanás es el diablo. Satanás es el enemigo de Dios. Y nos produce acceder o no acceder, obedecer o no obedecer, aceptar o no aceptar, hacer o dejar de hacer, decir o dejar de decir. Para el mundo cristiano. Y cuando dice decir o no decir, es que me provoca decir lo que él está haciendo o lo que no está haciendo o inventar. Y a veces soltamos la lengua. Y hasta allí hay pecado. Somos seducidos y tentados para decir. Yo veía que un hombre allí daba como ejemplo, que el hombre era tan chismoso, le gustaba tanto hablar de los demás y todo lo que veía lo hablaba, que vio que un hombre entró a la casa de una mujer después que el marido había salido. Y él vio, y la mujer se dio cuenta que él vio. Y la mujer le dijo, mira, aquí te voy a dar estos $1000, pero no digas nada de lo que viste. Y él tomó los $1000, pero no debo hablar, no debes hablar. Y esa tarde para él fue un tormento porque decía, tengo los $1000, pero no me aguanto, yo quiero decir. Y en la noche fue un tormento y al otro día de la mañana fue y le dijo, aquí tienes tus $1000, yo tengo que hablar, porque yo no me aguanto. O sea, esa tentación de hablar, esa seducción de hablar, lo que te desea, lo que te provoca, es lo que te hace caer. Tal vez para otro no es importante, pero para ti sí. El adicto al alcohol, o sea, para otro no le interesa el alcohol, pero a él le estimula y le hace caer. Y hay algo interesante, y tú puedes decir, pero es que es importante ser tentado para poder crecer. Sí, lo que no es importante es caer en la tentación. Nosotros tenemos un ejemplo claro y sencillo, y es que el diablo, que algunos dicen, es que es un pobre diablo. No, el diablo es el enemigo de Dios. El diablo logró rebelarse ante Jehová. No es sencillo, tiene fuerza y tiene poder, está vivo y es espíritu, pero Cristo lo venció en la cruz. Y si estamos del lado de Cristo, podemos vencerlo, porque ya Cristo lo venció en la cruz. No es que no tenga poder, es que el que está en nosotros tiene mayor poder. No es que Él nos sirva, es que el que está en nosotros sirve más. Y Jesús, que era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, que es Dios, es probado y tentado como nosotros. Y el enemigo de Dios consiguió debilidad en los humanos, en su ser, en su hacer y en su tener. Y dijo, estas son las tres dimensiones, estas son las tres áreas en las que yo puedo tentarlos. En el ser, en el hacer y en el tener. O sea, en lo que tú eres, en tu integridad, en tu ser de persona. Allí el enemigo va a atacar. En lo que tú haces o dejas de hacer, en lo que quieres hacer, allí el enemigo va a actuar. Y en lo que tienes o quieres tener, lo que deseas tener, o sea, en el tener, el enemigo va a decir, yo tengo para dar. Yo tengo para que tú tengas lo que quieres. Y te va a atacar, repito, en esas tres áreas, sabiendo que el ser es tu identidad. Y ya hemos hablado de la identidad del cristiano. Y cuando ponemos este ejemplo, nos vamos al libro de Mateo, y nosotros en el libro de Mateo vemos
cómo el mismo Señor Jesús fue tentado en su ser, en su hacer y en su tener. Y si Jesús fue tentado en eso, ¿cuánto más nosotros? Y alguien dice, no, pero es que él era Jesús. No, él fue un hombre, y fue tentado como hombre, y padeció como hombre. Y el capítulo 4 de Mateo, el verso 1 hasta el verso 10, vemos un proceso de tentación a Jesús. Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, para ser seducido, para ser atraído, para ser sugestionado, para ser agradado por todo aquello que como hombre él podía padecer en su ser, en su hacer y en su tener. Pero en su ser lo toma el diablo y le da una pregunta, y le da un consejo y le da una orden. En su hacer le da una pregunta, le da un consejo y le da una orden. Y en su tener de la misma manera. Pregunta, le dice qué va a hacer, le ordena qué es lo que tiene que hacer. Y eso ocurre con nosotros. Somos tentados y seducidos. Nosotros podemos obedecer o no obedecer, aceptar o no aceptar, decir o no decir, dejar de hacer o hacer. Pero está en nosotros. Y estuvo en Jesús. Jesús vea a través de la palabra. No vea lo que yo puedo hablar, sino lea lo que dice la Biblia. Y lo que diga la Biblia, no dude. Esa es la verdad. Dice que fue llevado por el Espíritu Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, porque el diablo es conocido también como el tentador. Dice el Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque quien patrocina la tentación y patrocina el mal es el enemigo de Dios, que es el diablo. Y en el Padre nuestro Jesús enseña a que no nos deje el Señor caer en la tentación. Sin embargo, él fue tentado, fue llevado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, por el mismo Espíritu de Dios, para ser probado como hombre, no como Dios. Cuando es llevado al desierto, es llevado para ser probado como hombre, como humano, no como Dios, sino como humano. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Si hubo hambre es porque era un hombre que tenía que comer. Pero Jesús, cuando es llevado para ser tentado por el diablo, no llegó a la tentación en descuido. Llegó orando y ayunando. El problema nuestro es que nos descuidamos en la oración y en el ayuno, y cuando viene la tentación, somos fáciles de ser sugestionados en nuestro ser, en nuestro hacer y en nuestro tener. Y Jesús allí estaba fortalecido. 40 días y 40 noches estaba ayunando. Y el diablo viene para tentarle. Imagínense si no hubiese estado orando. La fortaleza de Jesús está en que oraba y ayunaba y estaba en conexión con el Padre como hombre. Después de haber ayunado esos 40 días y esas 40 noches le dio hambre, tuvo deseo de comer. Yo veo muchos hombres por ahí que dicen que como Jesús dijo que haríamos mayores cosas que las que él hizo, pues yo voy a ayunar 50 días. Y yo me he puesto a analizar, 50 días, ¿puede el hombre aguantar 50 días? Jesús aguantó 40 días y 40 noches, orando. De allí sacaron unos cuadros de Jesús muy flacos porque pasaba mucho tiempo sin comer porque oraba. Tan flacos que en mi pueblo alguien ve un perro flaco y dice, ese perro parece un Cristo, está flaquitito. Y comparamos a Cristo con un perro flaco. La fortaleza de Cristo no estaba en el cuerpo como humano, estaba en el espíritu, porque oraba y estaba dedicado a Dios. Estos que oran y dicen, no, yo voy a orar, pero hago una dieta líquida o un ayuno líquido. Entonces no comen, pero se toman el suero, se toman el jugo, se toman un 3 de 1 con ojo de res y se va manteniendo. Así cualquiera aguanta mucho tiempo. El secreto de Jesús es que estaba dedicado solo a orar y ayunar. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese era un culto bien racional que Jesús planteaba. Y ese es el que nos está presentando a nosotros. Y nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque es un culto racional. Es culto pensado, analizado. No adoramos a Dios y saltamos sin sentido. Lo hacemos con principio y con vocación. Lo hacemos con orientación. Lo hacemos con propósito.
Cuando tú oras a Dios, tienes que tener un propósito en tu oración. Cuando tú ayunas a Dios, tú tienes que tener un propósito en el ayuno. No ayunes por ayunar, ayune con propósito. Jesús está ayunando con propósito y es que va a comenzar un ministerio. Vienen momentos duros, comienzan sus 3 años y medio de ministerio. Y sabe que lo que venía era fuerte. Y en su ser había la limitación humana, y en su hacer y en su tener. Y el diablo se percató que estaba tratando con un humano y que se llamaba Jesús. Y dice el verso 3 que vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué eres tú en tu ser? Eres un hombre, tienes debilidades, tienes hambre. Tu ser está en mis manos, decía el diablo. Y nos dice a nosotros por cualquier necesidad: yo puedo destruir, yo puedo construir. Déjeme decirle algo: el diablo no tiene autoridad sobre tu vida. El diablo no tiene autoridad sobre tu casa. El diablo no tiene autoridad sobre tus bienes. El diablo no tiene autoridad sobre nada que tenga que ver con un hijo de Dios, porque nosotros pertenecemos a Dios. Fuimos pagos con sangre en la cruz del Calvario. Y al ser pagos por la sangre de Cristo, la autoridad de saber que pertenecemos a Dios es clara y real. Somos hijos de Dios. Puede querer tentarnos, pero no sabe en qué somos débiles hasta que nosotros lo hablamos. Nosotros somos los que nos descuidamos. Y el Señor nos dice que estemos alertas porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo no es que anda en todas partes al mismo tiempo. Lo que pasa es que tiene demonios alrededor de todos. Nuestra lucha es contra sangre o contra potestades. No, es contra infiernos. Es que las huestes celestes son demonios, son principados y están dispuestos para atacar. Pero el enemigo no es omnisciente, ni es omnipresente, ni es omnipotente. El diablo como tal no tiene esa facultad. Solo la tiene Jehová. Solo Jehová es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él solo sabe qué pienso, hasta dónde voy y qué conozco. Lo sabe Dios. El enemigo no lo sabe. Yo no pertenezco a él. Solo Jehová tiene poder y autoridad. Puede todo. Puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y puede conocer lo que pensamos y lo que somos. Solo Jehová Dios tiene esa autoridad. No le demos al diablo cualidades que no tiene. A él tenemos para reprenderlo en el nombre de Jesús por este mismo escrito sagrado. Cuando él dice al Señor: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús le dijo: escrito está. ¿Por qué? Porque el diablo le está tentando con la palabra. No dice que eres el Hijo de Dios, no lo dice la palabra, no dice el escrito que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, pero entonces convierte las piedras en pan. Si tienes autoridad como Dios. Y el Señor le dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi ser no es solo un pan o solo lo que puedo consumir. Mi ser tiene que depender de lo espiritual de Dios. Y el ser que tenemos nos va a permitir hacer cosas según cómo nosotros estemos conectados con Dios. Cuando el enemigo ve la respuesta de Jesús, no se aparta ni se rinde, sino que viene el segundo ataque para atacarlo y moverlo en el hacer. Vamos a ver qué vas a hacer ahora con esta que te voy a preguntar. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Es el templo de Salomón, es la parte más alta del templo. Y lo colocó allá y le dijo: si eres el Hijo de Dios, nuevamente vuelve a sugestionar a Jesús. Échate abajo, porque escrito está. Sabía el diablo que estaba escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti. Y escrito está que los ángeles de Jehová están a tu alrededor. Dice que acampan alrededor de los que le temen y les guardan. Y si tú eres de Dios, comprado por la sangre de Cristo, no tengas duda que el ángel de Jehová está a nuestro alrededor y nos cuida. Y aunque el enemigo venga, tú reprende en el nombre de Jesús para que tenga que irse. Pero viene en la altura y le dice: tú puedes lanzarte, te voy a dar, haz lo que te estoy diciendo. Vas a alcanzar fama cuando todo Jerusalén vea que tú te lanzaste, caíste ahí, y van a decir: si es el Hijo de Dios, puede hacerlo. Pero el diablo lo que busca es la obediencia de Jesús. En el caso nuestro, yo veía una parodia con unos japoneses, la diferencia entre nosotros y ellos, y es que a un japonés
tú lo levantas al techo y le dices, lánzate de ahí, a que no te lanzas, y él dice, no, pero lánzate, ¿por qué no te lanzas? A que no, a que sí, a que no. Y él, no, si yo me caigo de ahí me fracturo, yo no. Pero un venezolano, a que no te lanzas de ahí, a que sí, a que no. ¿Con cuánto va? Y cuando dice con cuánto va a que sí, va a que no, va a que sí, a que no eres un hombre y te lanzas. Y el momento que uno se lanzó y se fracturó, ¿dónde caímos? En la tentación que el otro planteó. Y es lo que el enemigo de Dios le está diciendo al diablo, haz lo que yo te digo. Tu hacer va a ser como yo te digo. Va a mandar a sus ángeles cerca de ti. Y mire la respuesta de Jesús. Después que le dice, van a mandar a los ángeles. Te van a sostener en sus manos para que tú no tropieces en pie. Jesús le dice, escrito está también. No solo en las dos cosas anteriores. También está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Y nosotros a veces nos ponemos, queremos discutir con el diablo, a que sí puedo, a que no puedo. Y queremos resistir en nuestro hacer y en nuestra fuerza. No, yo entro a fumar droga y cuando yo quiera salgo, porque yo tengo fuerza para hacerlo. Hay un profesor amigo aquí para mí, que su hijo no salía de las drogas, 17 años. Y él le dijo un día, yo te voy a demostrar que eso es fácil. Yo la voy a fumar, yo voy a consumir contigo. Y después yo voy a salir, pero tú sales conmigo. Ahora los dos andan indigentes pidiendo. Ahora los dos consumen. Porque no es en nuestro hacer, no es en nuestra fuerza. Él tiene que buscar otro tipo de ayuda para mí. Él tenía que buscar la ayuda que nosotros tenemos que buscar. Una más alta, y esa es la de Dios. Si nosotros en Dios confiamos y decimos, es por Él que yo voy a hacer y voy a actuar, su fidelidad va a estar conmigo. Porque Él es fiel. Y Él dice, no te voy a desamparar, no te voy a desamparar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Está su hacer allí, sino que en la ley de Jehová su hacer está, en ella medita de día y de noche. Él es plantado junto a corrientes de agua, su hoja no cae, y da fruto y mucho fruto, y es permanente. Pero tengo que hacer como Dios quiere que haga, en el hacer. Y decirle al enemigo, apártate de mí, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Esa tentación es la que el Señor Jesús reprendió diciéndole, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso también está escrito, dice Jesús. Y cuando le tienta por el ser y el hacer, luego el tener, el diablo dice, ya sé que no va a ser lo que yo le digo. Ya sé que él no va a dejar de ser lo que es, aun cuando es hombre, como le estoy tentando. Pero como hombre, y en lo que hace, viene la parte más dura, y es en el tener. Cuando tenemos necesidad, cualquier cosa nos puede hacer dudar. Yo decimos muchas veces, por mis hijos soy capaz de todo, hasta de pedir. Y soy capaz hasta de robar. Y soy capaz hasta de matar. Y soy capaz hasta de... Tenga cuidado con lo que pronuncia en sus labios, que el enemigo es astuto y tiene oídos dispersos para ver cuál es tu debilidad humana para esa debilidad mental. Y dice el verso 8 que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto ahora y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora te voy a dar lo que no tienes. El diablo se olvidó que ese era el Hijo de Dios, pero como lo ve como hombre, como lo ve humano, dice, no está en los cielos, aquí mando yo, porque tengo autoridad sobre esta tierra, dice el diablo, y todo lo que está acá lo domino yo. Te voy a dar todo esto, te voy a proveer. Le llevó a ese monte alto y le muestra todos los reinos y toda la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Te lo voy a dar para que tengas. Todo lo vas a tener ahora si solo te inclinas y me adoras. Y el Señor Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó. Y luego que el diablo le dejó, he aquí vinieron los ángeles y le servían. Ahora sí voy a comer, dice Jesús. Ahora sí, porque resistí la prueba, resistí la tentación en mi ser, en mi hacer y en mi tener.
No quiero nada del enemigo de Dios. Ahora yo voy a disfrutar lo que mi Padre me sirve, lo que mi Padre envía con sus ángeles. Cuando nosotros resistimos y sobreponemos a la tentación, el gozo es muy grande. Cuando caemos, viene tristeza, viene llanto y viene dolor. Y no es que no haya tentados, no haya sido tentado Jesús. Fue tentado como nosotros, pero Jesús tiene ahora, con este principio de haber vencido en las tentaciones, tiene autoridad para socorrernos a nosotros, para ayudarnos a salir y decirnos: no tengas envidia, no tengas miedo, no tengas celo, no dudes de lo que pueda ocurrir, no le temas a lo que este mundo puede hacerte, porque ya yo he vencido al mundo y ahora tú entras por mí. Y el autor del libro de Hebreos, capítulo 2, verso 16, dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles. No lo hizo Jesús en el ser a lo espiritual, sino en el ser de lo humano, a nosotros, sino que socorrió a los de la descendencia de Abraham, a los semitas, a los hijos humanos de la corriente de Dios. A esos socorre Jesús. Está para socorrer a los hijos de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, pues tienes el socorro de Jesús. Y cuando vio que nos dejaba solos, porque tenía que ir a los cielos, dijo: me voy, pero no les dejo solos. Yo envío un consolador para que esté con ustedes hasta el fin del mundo, que es el Espíritu Santo. Es el que me llevó para ser tentado. Él vio que ya yo pude sobreponerme, que yo vencí, y ahora viene para estar con ustedes y ayudarlos para que ustedes también venzan. ¿Hemos visto eso? Es el mismo espíritu que lleva a Jesús para ser tentado. Y es el mismo espíritu que está con nosotros para salir de nuestras tentaciones, para vencer lo que el enemigo de Dios puede hacer. Y luego del capítulo 4, verso 15 del mismo libro de Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza humana, pero sin pecado. O sea, alguien puede decir: es que Jesús no llevó tentación. No, fue tentado en todo. Jesús era un hombre íntegro en su ser. Lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Y lo que tenía, lo tenía porque dependía de lo alto. Y nos pide que nosotros seamos iguales, dependiendo de Él. Y en tentaciones vamos a ser iguales. Aquí hay chicas que la tentación de la homosexualidad está en el liceo, está en la universidad. Y están tentando a las otras. Recito al diablo para que huya de ustedes. Hay varones que la sexualidad, la homosexualidad te está haciendo estragos y está tentando. Yo quisiera que nosotros veamos y que decidamos seguir a Cristo y decirle: escrito está que yo soy varón porque así me hizo Dios. Tenemos adultos, ancianos, que son tentados en la homosexualidad, que son tentados en la pornografía, que son tentados en el alcohol, que somos tentados en la droga, que somos tentados en el robo, en la crítica, en el chisme. Jesús fue tentado en todo. Es lo mismo que tú puedes ser tentado, también Jesús. Y sabes una cosa, Jesús fue tentado en más cosas que cada uno de nosotros. Porque a mí el alcohol no me atrae, ni el cigarro me atrae, hay cosas que no me atraen, pero le atrae a otro hermano. Pues a Jesús le atrae las que yo fui tentado y las que fue mi hermano tentado. Y las que todos ustedes tienen, Jesús fue tentado en ellas, porque fue tentado en todo. Pero sin pecado. Por eso tiene la autoridad Jesús para decirnos: mira, tú puedes resistir. Yo estoy de tu lado. Yo fui tentado en todo, conforme a semejanza humana. En todo lo que puede ser tentado un humano, allí puede tener Jesús tentación, o pudo tener tentación, y todo lo venció. Ahora, ¿cómo vencer la tentación? Hay elementos básicos para vencer. Hay un ejemplo claro en el Génesis que nos da a conocer la historia de un hombre llamado José, hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Descendencia de promesa para los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. La recibe José. Y es uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Y el capítulo 39 de Génesis nos narra cómo José había sido vendido por sus hermanos antes. Y cómo llega a la casa de Potifar. Potifar le compró.
y lo tiene como esclavo. Pero es un hijo de Dios, es un hebreo, es un hombre limpio de raza, es puro de raza, hijo de Jacob, de una mujer muy hermosa, la enamorada de siempre de Jacob. Y ese muchacho hermoso que sus hermanos sintieron envidia de él y le vendieron, llega al palacio. Y Potifar, como rey, como principal, tenía esposas jóvenes y muy bonitas. Y ocurre en los gobiernos que los presidentes tienen esposas jóvenes y bonitas. Y en Egipto, más que todo en Egipto, el faraón, sus mujeres muy hermosas, muy lindas. Y este hombre hermoso que es el sirviente de Potifar, que fue comprado como esclavo, y la mujer se empeñó en el muchacho y comenzó a tentarlo y a tentarlo. Y la palabra dice que José tuvo que huir de la tentación. Dice el verso 10: hablando ella a José cada día, o sea, no lo dejaba descansar. Y algunos de nosotros dicen: ojalá que hubiese sido a mí, que no espero muchos días. La tentación está ahí. Muchos días y cada día. No escuchándola a él para acostarse al lado de ella. Y luego dice: para estar con ella. No era solo para acostarse con ella porque ella tenía frío y yo solo quiero que tú te acuestes aquí como un adorno de la esposa de Potifar. Era para estar con ella. Y eso hay que entenderlo como lo plantea la palabra. Era la parte sexual que ella buscaba. Dice que aconteció que entró un día a la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Ahí ella dijo: aprovechemos que esto está solo. Este es el momento. Y ella asió de su ropa, lo tomó y le dijo: ahora no te escapas. Diciéndole: duerme conmigo. Pero él prefirió sacarse la ropa y dejarle la ropa en manos de ella. Y huyó y salió. Algunos, yo he oído predicar de esto y a veces somos ligeros en decir: ya casi José que cae porque hasta se quitó la ropa, la dejó. La palabra no dice que él se quitó la ropa. Ella lo tomó de la ropa. Es un manto, son cosas amplias. Soltó esto y salió corriendo. Cuando nosotros estamos en estas situaciones, yo veo la universidad, hay casos donde los profesores son los que dan propuestas sexuales a las estudiantes y casi nunca protestan o dicen, y algunas se quejan, pero no hacen las denuncias formales por temor a perder la asignatura, por temor. Pero algunas elevan la voz: este profesor es abusador, este profesor. Es fácil que la hembra lo haga, pero tenemos casos de profesoras que hacen lo mismo con los varones. Y si a la hembra le da pena, ¿cómo será un varón que va a llegar al departamento? ¿Viste como que la profesora esta se quiere acostar conmigo? Eso no lo dice nadie. Ninguno de nuestros muchachos dice eso. Es que esa profesora es una perversa, esa profesora le hace propuestas indecentes. Porque lo primero que le va a decir es que estemos bien, el doctor no loco. Se vaya aquí a ver qué hace con su profesora, aquí no lo quiere, ¿o no? Y eso ocurría con José. ¿Dónde se queja José? Va a ir con Potifar, que es el esposo de ella. Pues a ella le fue muy fácil gritar y decir: auxilio, que este hombre me viola. Eso le costó la cárcel a José. Pero José en su ser, en su hacer y en su tener, se mantuvo para la gloria de Dios. ¿Qué le sacó? Que huyó en el momento preciso. Huyó en el momento que tenía que huir. Y Pablo escribe a los Corintios en la primera carta, el capítulo 6. Vea el verso 18. Pablo dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. Pablo está orientando que en el pecado sexual hay que huir. No es que yo aguanto, yo voy a aguantar mucho, me dijo un hijo o un hermano como hijo. Tengan cuidado, hijo. No, papá, yo aguanto. Hijo, cuidado que esto. Papá, usted cree que yo no tengo fuerza. Y él le decía: a ti te hicieron el sidón, tú puedes aguantar. Y a los 2 meses me diga: papá, tengo un problema, ¿qué pasa? Que esté embarazada. No se preocupe, que esa va a tener un clavo de zinc, un clavo de acero, eso no te va a parar una camilla, porque usted es de hierro, usted aguanta. En nuestra fuerza no podemos. Huimos o dependemos de Dios. Y entre huir y depender de Dios, preferible depender de Dios.
Pero no te confíes en tu propia fuerza, tu propia capacidad no va a estar. Yo quiero decirle a mis muchachos jóvenes que tienen novias y están buscando novias, y a las novias que están buscando novios, huya de este problema. Apártese antes de. Después que se encienden los calores, la cosa va a cambiar. Y luego viene el lamento. Luego viene la tristeza. Y por si fuera poco, Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta también: huye también. Vea, en el verso 22, huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. ¿Y qué vas a seguir? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio. Con lo que los de corazón limpio invocan a Dios. En vez de estar sujeto a la pasión, debe tener cuidado. Pero el problema es que son pasiones juveniles, no quiere decir que son solo de los jóvenes. Porque hay unos de 60, 70 que nos creemos que estamos en una segunda adolescencia. Después de 50 creemos que estamos en una segunda adolescencia. Y no queremos huir de nuestras pasiones juveniles. Y caemos en el mismo error. Y decimos, pero él no es un hombre mayor. Sí, pero las pasiones juveniles son las que el enemigo está ofertando. Son las del hacer. Son las que el apóstol Pablo está diciendo que huye. Y que nos dediquemos a practicar la justicia de Dios. Que nos dediquemos a practicar la fe, el amor y la paz. Vean, 4 cosas interesantes para huir de las pasiones, para huir de las tentaciones. Justicia de Dios, la fe, el amor y la paz. Buscar un corazón limpio, tener un corazón limpio para nosotros servir a Dios. Y el otro elemento que enfoca Pablo para no caer en la tentación es huir de la idolatría. Llamando a idolatría todo aquello que se antepone a Dios y que niega la adoración a Dios. Podemos tener, mire, la Biblia. Y tenemos una Biblia linda y hermosa, y es más importante la Biblia que Dios, y llegamos a idolatrar a la Biblia y nos olvidamos de Dios. Las imágenes, ya es conocido que no debemos idolatrar. No debemos tener ningún Dios ajeno a Jehová delante de nosotros, porque Jehová es celoso y nos pide que no estemos siendo idólatras. Pero a veces tenemos el cargo y lo idolatramos. Idolatramos aún a la pareja. Idolatramos a nuestro trabajo. No servimos a Dios porque hay otras cosas más importantes a que servir. Y Pablo dice que huyamos de la idolatría. Que huyamos de ese conformismo de adorar algo, de servir a algo que no sea a Jehová. Dios debe ser primero en nuestras vidas. Cuando nosotros hayamos soportado en idolatría, en tentaciones juveniles, que recogen todos los pecados que podamos ver, cuando vemos todo lo de la parte sexual, y hablo de lo sexual, de tanto homosexualidad como la bisexualidad. Hombres que dicen, no, pero me gusta de esto, me gusta de aquello, mujeres también, confundiendo el principio divino. Y esto tengo que hablarlo con mucha claridad, porque el enemigo está tan suelto en el hacer, que dice, hazlo, que ya prueba una tercera oportunidad. Y después que pruebas, ya te sientes desmoralizado de Dios, te sientes lejos de Dios y te cuesta volver a Dios. Por eso queremos que no caigas en el pecado. Y si alguna vez caíste en el pecado, regresa a los pies de tu Señor. Y el Señor es fiel y justo para perdonar. Fidelidad tiene Dios. No importa lo que hayamos hecho, Él es fiel. Tu fidelidad, Señor, permanece aunque yo haya fallado. Y Él ofrece para nosotros premio para cuando hayamos vencido. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, no el que cae en pecado, el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Hay premio allí. Cuando alguno es tentado, no culpe a Dios. No culpe a Dios. Porque anda borracho en el mundo. Ni una hoja de los árboles se mueve si no es por la voluntad de Dios. O sea que está borracho por voluntad de Dios. No confundamos las cosas. Creemos y queremos que Dios se ajuste a nuestro pensamiento. El Señor nos dio un libre albedrío, lo respeta. Nos respeta nuestro libre albedrío. Tú decides qué hacer con tu vida. Y Dios te está pidiendo que la dediques a Él.
que tú vengas a Él, que resistas la prueba, que Él, cuando tú hayas resistido la prueba, te dará la corona de vida para los que aman a Dios. Solo así tendremos premio. Dios no puede ser tentado, Dios no va a tentar a nadie. Él va a permitirnos estar y nos va a dar fuerza para soportar. Podemos resistir hasta la prueba que tenemos, porque Dios lo garantiza. No nos va a dar carga que no podamos ocupar. La concupiscencia va a estar, y es la que nos produce a nosotros ser seducidos por el pecado. Y habiendo pecado, ya produce en nosotros muerte. Pero si reprendemos y apartamos de nosotros y no se consuma el pecado, es que la luz de Dios está en nosotros y es la que está brillando. Pero que no puedo, porque eso es duro, porque eso es fuerte. Cristo pudo. Y Cristo pudo, y Pablo le dice a los tesalonicenses: yo también puedo, y tú puedes, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces creemos que ese versículo es para cruzar el camino oscuro. No, tienes para eso y para más. El Señor te va a dar la oportunidad de fortaleza, la oportunidad de servicio. Y Pablo dice a los Efesios, capítulo 6, verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en su propia fuerza, en la fuerza del pastor, en la fuerza del enlace, en la fuerza del que va al que viene. No dice: fortaleceos en el Señor. Y véase Señor con S mayúscula. Fortaleceos en ese gran Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de la fuerza de Dios, en el poder de la fuerza de Jesucristo, en el poder de la fuerza que el Espíritu Santo imprime en nosotros, para que podamos resistir. Y dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de la fe, de la justicia, del amor, de la paz, calzados los pies con el apresto del Evangelio, llevando este mensaje, sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque no es fácil. Hay que estar vestidos de la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La pelea no es con mi hermano, la pelea no es con el otro humano, es una pelea espiritual. Y las peleas espirituales se libran en lo espiritual y son vencidas en lo espiritual por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. No es nuestra fuerza, es por el Espíritu Santo que tenemos, que nos fortalece y nos dice: tú eres vencedor en Cristo Jesús conmigo. Si tienes a Cristo, eres más que vencedor. Y cuando nosotros vencemos y logramos sobreponer con la fortaleza que Dios nos está dando, Jesús me dice: vas a estar conmigo. Y vas a estar conmigo por eternidad. Estamos comenzando un año 2024. Es un año de bendiciones, pero tienes que asirte del Evangelio de Jesucristo. Tienes que asirte de la palabra de Dios. Tienes que tomar el ejemplo de Jesús para resistir la tentación, lograr vencer y decirle: ahora soy vencedor. Y el Señor te va a dar las bendiciones que tú necesitas tener. No las que queremos, las que Dios cree que debemos tener. Pedimos bendiciones a Dios y Él nos da según su propósito, según su voluntad. Porque es probable que nos dé muchas bendiciones, que nosotros entonces nos engolosinemos y digamos: ahora en el tener ya no necesito de nadie ni de Dios, porque yo tengo lo que quiero. Esta semana pasada yo hablé con un muchacho de 21, 22 años, porque ya él es licenciado y está haciendo una maestría. Me dijo: yo no necesito de Dios, yo he logrado por mí mismo todo lo que tengo. Yo soy fuerte, yo soy joven, yo me puedo comer el mundo. Yo no te puedo tutoriar, yo no te puedo asesorar. Es una maestría en la Universidad de Oriente. Usted puede hacer: no voy a hacer eso. Usted depende de su fuerza. Usted no va a aceptar consejo mío, porque usted ni siquiera quiere algo de Dios. ¿Qué va a buscar de mí? Bueno, ese hermano que me mandó a hablar con usted, entonces, el hermano te mandó a hablar creyendo que usted es un hombre humilde que viene a reconocer con Dios, pero yo no negocio así. Si tú no tienes temor de Dios, si tú no crees que Dios te va a dar conocimiento y que Dios te va a llevar adelante, ¿quién soy yo para hacerlo? Yo estaría luchando con Dios para darle fuerza a alguien en lo humano, en su hacer, en su tener, en su ser, sin tomar en cuenta a Dios. Y primero tiene que estar Dios. Como que el diplomado de gestión pastoral del pedagógico se inscribió un testigo de Jehová y se inscribió un espiritista.
Yo tuve que anular el curso. ¿De qué hacen ellos aquí estudiando gestión pastoral? Para conocer lo que hacen los pastores. ¿Con qué intención quiere un discípulo de Joaquín Trincado entender lo que hacemos los pastores evangélicos? No puedo dar herramientas al día de hoy. Cuando nosotros queremos dar de Dios, enseñamos de Dios. Velamos porque el trabajo de la obra de Dios camine como tiene que caminar. En este año 2024, reuniones para organizar el trabajo de la congregación. Más tarde, ahorita ustedes van, queda el grupo de trabajo, los líderes y los diáconos de la iglesia, para dar un plan de trabajo, para hablar lo que estamos haciendo. Hay trabajos arduos, duros que tenemos que librar, pero sabemos que en la dureza de ese trabajo que libramos está Dios en el asunto. Que lo hacemos por Dios y para Dios, y que el Espíritu Santo de Dios es quien nos dirige. ¿Y cómo hacemos? Como Dios quiere que hagamos. Planificamos, pero Dios toma las decisiones. Dios es quien va delante de nosotros. Y cuando nosotros hayamos resistido, vamos a decir como dijo el Señor en la cruz. Cuando uno ve Juan 19:30, uno ve que Jesús está en la cruz. Pasó su ser, su hacer y demostró su tener. Y está colgado en la cruz. Y luego que le dan el vinagre, cuando dijo que tenía sed, lo sacó de su boca, escupió lo que le dieron. Era vino amargo, vino agrio. Inclinó la cabeza y dijo: consumado es. Me entrego, en tus manos entrego, Señor, mi espíritu. Es más fácil para nosotros hacer lo que el mundo quiere que hacer lo que dice Dios. Dice que el camino de salvación es un camino estrecho, por el cual caminan muy pocos. Es estrecho, pero el camino de perdición es un camino amplio, ancho, cómodo, por el cual transitan muchos, pero al final es perdición. Pero ese camino angosto y de precisión es el camino que conduce a la vida eterna. Y el Señor Jesús en el Calvario cerró el camino y dice: y ahora todos entran por mí. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es el único conector de lo humano con lo espiritual en santidad y en salvación, es Jesucristo. Así que para ir a ese espacio hay que creer en Cristo como Salvador. Hay que tener a Cristo en nuestros corazones para que nuestro ser, nuestro hacer y nuestro tener dependa de Dios. Y que las tentaciones lleguen solo a ser tentaciones. Fui tentado en esto. Qué bueno, hermano. Todos decimos hasta dónde fuimos tentados, pero muy pocos decimos hasta dónde pecamos. Y la idea es que no caigamos en el pecado para no tener que contarle a Dios, sino que le contemos al Señor en nuestra tentación, para que resistiendo la tentación el enemigo huya de nosotros. ¿A través de qué? De la fe, de la justicia, de la paz y del amor de Dios. 4 cosas que el Señor pide para que estemos sujetos a Él. Y que cada uno de nosotros pueda consumar su vida ante Dios. Y decirle: consumado es, Señor, yo estoy para ti, para servir. Todos conocemos de Jesús en esta mañana. Todos tenemos a Cristo en nuestras vidas. Todos hemos reconocido al Señor. O hay alguna persona que quisiera recibir a Jesús como su Salvador, para que su ser, su hacer y su tener esté dirigido por Dios. ¿Hay alguna persona que quisiera reconocer a Jesús como su Salvador personal? ¿O todos ya tenemos a Jesús? El que tenga a Jesús que diga amén para yo ver. Creo que hay unos que no lo tienen todavía. Yo oigo muy poco. Aquí se oye muy poco. Los que tengan a Jesús en su corazón, puede decir un amén. Ahora como que hay más. Y vamos a darle gloria a Dios por eso, por la fidelidad que Dios tiene para nuestras vidas. Porque el Señor es grande.